Buenos días, chicos. Bienvenido, Aarón, Michelle. Bienvenida, Camila. Buenos días. Buenos días. Me viene Edu. ¿Cómo está Abraham? ¿Cómo está Galo? Ay, chévere, Galo, ya está sin mascarilla, ya le veo toda la carita. ¿Cómo sigue? Ya bien, teacher, ya no tengo eso. No salió negativo ya. Qué bueno, me alegro mucho. Hola, Edu, voy a cambiarle el nombre. ¿Cómo está? Hola, Camila. Eso, por lo menos me levanta la manito porque nunca me quiere hablar. Como que le echo algo. Ok, ya está cambiado, se ingresa John y María Gallardo. Ok, esperemos estos minutitos que ya para que se conecten el resto de compañeros. Le voy a cambiar a Camila su nombre. Ok. Y María Gallardo, bienvenida, nos faltaba Emilianes. Con los que nos faltan completos. Creo que estamos ya todos en sala justo a tiempo. Ok, chicos, el minutito que nos falta para que se conecte algún compañerito más, voy a aclararles el tema de del deber de artística que estaba subido de la página. A ver, no tienen páginas la guía, pero tiene actividades, la 18 y la 19. Son dos técnicas diferentes. Aún las indicaciones también son diferentes en la guía de trabajo. En el primer trabajo dice que todo lo que está ahí se debe reproducir en la siguiente página. Acuérdense, ahí está una esfera, está un triángulo, está y una manzana. Todo eso debe ser reproducido en la siguiente hoja que está en blanco en la guía. Edu está viendo justamente ahora la guía. Vamos a ver, por actividades nos vamos a guiar, ¿ya? Porque no tiene, lamentablemente la guía no tiene numeradas las páginas, pero sí nos podemos guiar por las actividades. Rápidamente esto para aclarar. Mire, usted va a ver aquí mi guía. Mire, aquí en esta parte dice el número, ¿dónde estoy? Aquí, dice actividad 18. ¿Sí? Entonces, en base a esto, yo me voy a ir manejando el resto de trabajos. Aquí dice actividad 18. ¿Qué es lo que tiene que hacer en esta parte de la guía? Dicen las indicaciones que todo este dibujo, todo, la circunferencia, el triángulo, el cilindro, incluida la manzana, debe ser reproducido con los lápices que ya habíamos comprado en esta parte de la guía. Porque estamos hablando de la técnica de sombra y luz. Y el mismo tema o el mismo título tenemos en la actividad 19. Mire, aquí dice actividad 19. ¿Sí? Con el mismo título, dice volumen y sombra. ¿Ya?
¿Cuál es la diferencia? La técnica que usted va a utilizar. En este, en cambio, usted tiene el poder de decisión. Debe escoger cualquiera de los que están aquí. Es decir, coge uno de estos, no los tres, uno de estos, y lo debe reproducir, obviamente, en la hoja siguiente. ¿De acuerdo? Esa es la aclaración que quería hacerles en base a el deber de artística, por cuanto tienen el mismo nombre de volumen y sombra, pero tienen diferente técnica, por así decirlo. ¿Ya? Ahí está especificado. Y bien, ahora, como les decía, voy a manejar con el número de trabajo, porque no tiene números o no está numerada la guía. Edu, la aclaración que estaba haciendo ahorita era en base al deber de artística. Ya entramos a sociales, que es la materia que nos toca ahorita. Solamente les estaba dando una explicación. Exacto, Edu, muy bien. ¿Ya? Entonces, si no hay más preguntas en artística, paso directamente ya al tema que nos corresponde, que en este caso es la materia de sociales. Para lo cual voy a compartir mi pantalla y vamos a ver el tema que nos corresponde, que es la población. Bien. ¿Qué le viene o qué entiende Abraham por la palabra población? ¿Qué viene a su cabecita o qué le relaciona? ¿Qué término, qué definición le daría usted a la palabra población? Agrupación, conjunto ¿De qué? de personas, Ok, perfecto. individuos. Muy bien. María, ¿qué le viene a usted cuando escucha la palabra población? ¿Con qué lo relacionaría? No le escucho, mija, muy bien el audio. No sé si es que no se acercó o no prendió. Ya, Lisa, ahí sí se me escucha. Sí, preciosa. Díganos entonces. Cierta cantidad de pueblo. Una cierta cantidad de personas. Ok, gracias. Edu, ¿qué viene a su cabecita cuando escucha la palabra población? Dígame, dice. ¿Sí? ¿Qué piensa usted cuando escucha la palabra población? ¿Con qué lo relaciona? La población, yo me imagino en mi mente que es una reunión o cosas que se interesen para el pueblo y que todos se reúnen ahí. Eso. Ok, gracias, Edu. Sí, porque el momento que mencionamos una reunión, obviamente estamos hablando de un grupo de personas, ¿no es cierto? Y eso tiene mucho que ver con la población. Ahora bien, la población puede ser solamente de un país o la población puede ser considerada a nivel mundial. Entonces, la población es el conjunto de personas que habitan un determinado lugar y espacio. Eso es, en conclusión, población, si le queremos dar un concepto. Población es, como bien decía Abraham, es un conjunto de personas que habitan en un determinado lugar, tiempo y espacio. En un determinado lugar puede ser el Ecuador, puede ser Alemania, puede ser Francia. En un tiempo establecido, hablemos ahora que estamos en pleno siglo XXI. Y entonces podemos hablar de que hay población a nivel de un país y población mundial cuando hacemos un estudio general. ¿De acuerdo? Siempre es importante saber de un concepto previo.
Por favor, Heidi, léanos qué es población. A ver, ¿qué es población? Grupo de todos los habitantes de una ubicación determinada. También puede relacionarse como individuos de la misma especie que coexisten en el mismo lugar, región o hábitat. Ok, gracias. Entonces, vamos a enfocarnos aquí en la población como un conjunto o un grupo de habitantes que están ubicados en un lugar determinado. Puede ser en nuestro país mismo, pero puede ser solamente una población de la costa, una población de la sierra, población del oriente. Pero en conclusión, población es el conjunto o grupo de personas que están ubicados en un espacio determinado. ¿De acuerdo? Ahora bien, miren, aquí podemos observar, ¿quién de ustedes conoce cómo se establece o cómo se llega a saber el número de pobladores que hay en el país? ¿Qué herramienta se utiliza? ¿O qué empresa o qué, cómo diríamos? ¿Qué denominación tiene ese grupo de profesionales que hacen un estudio para saber el número de pobladores en un país, en nuestro país específicamente? El INEC, INE, algo así. Ya, el INE es el responsable, pero la actividad en sí se llama censo. A través del censo se puede uno determinar, en el caso de nuestro país, el número de población que hay en nuestro país, cuántos hombres hay, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos habitantes hay por edades, cuántos habitantes hay educados, cuántos habitantes hay analfabetos, a través del censo. El censo en nuestro país se realiza cada 10 años. Lamentablemente nos hubiera tocado el año anterior, pero como vino la pandemia no se realizó. Por lo tanto, manejamos todavía datos hasta el año 2010. Ok, entonces, ¿por qué les traigo a colación la actividad que realiza el censo con el apoyo del INE? Porque en base a esta institución o a esta empresa, podemos conocer el avance o una proyección de la población hasta el año 2050. Como ustedes pueden ver en la gráfica, desde el año de 1950 tenemos una proyección obviamente en alza. Hasta el año 2050 posiblemente la población del mundo va a llegar a un total de 9 billones de personas. ¿Sí? Entonces, cada año podría decirse, cada 10 años se tiene un valor aproximado de que aumenta la población 1 billón cada 10 años. Es decir, de 1950 a 1960 han transcurrido 10 años. Y en esos 10 años ha aumentado 1 billón la población, 1 billón de personas distribuidas a nivel mundial. En base a ese estudio y a esa proyección, se considera que en el año 2050 seremos en todo el mundo una población de 9 billones. Más sin embargo, esto era, digamos, un aproximado haciendo un estudio de cómo ha ido creciendo la población a través de los años. Más sin embargo, nada está dicho ni nada está predeterminado, porque miren que nadie sabía esta pandemia que hoy estamos viviendo. Entonces yo le pregunto a Michelle, si aparentemente nosotros, según los estudios, estaba considerado que en el año 2050 iba a haber una población de 9 billones. ¿Este valor cambia o se mantiene con la pandemia? ¿Qué opina usted? Cambia ya que hubo muertes, entonces baja la población. Ok, sí, gracias. Camila, esta población
que va a cambiar será bastante notorio o un porcentaje mínimo el cambio o el margen de error. A ver, Camil. Yo le había preguntado a Michelle si es que esta cantidad de 9 billones cambia o no por la pandemia. Michelle me dijo que sí, porque hay muertes, hay defunciones en este prácticamente año que hemos pasado de pandemia, ¿no es cierto? Ahora, yo que le pregunto a Camila, ¿ese cambio, esa minoría, va a ser bastante grande o poco el cambio? Muchas gracias. Poco el cambio. Sí, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que va a haber poco el cambio? Porque hay elementos que influencian para que la población se mantenga en crecimiento. Y estos elementos que influencian para que una población aumente se llama la tabla de la natalidad y la tabla de mortandad. ¿Qué entendemos por natalidad, John? ¿Dónde nace? Ok. Gracias. Aarón, ¿qué entendemos por mortalidad? Como dijo teacher. ¿Qué entiende usted por el término mortalidad? Pues más probable es a morir las personas. Exactamente. Gracias, Aarón. Ya. ¿Por qué les digo esto? Porque estos dos aspectos tienen mucho que ver en el crecimiento o en la disminución de la población. La población básicamente depende de estos aspectos, pero no solamente de la natalidad y la mortalidad, sino también está relacionado con la migración. ¿Qué es migración, Emilianis? Es trasladarse de un lugar a otro o de un país a otro. Ya, eso sería emigración. Inmigración, ¿qué sería? Galo. Gracias, Emilianis. Emigración, acaba de decir Emilianis que es la salida de un país a otro. Y la inmigración, ¿qué sería, Galo? Es un movimiento de personas o conjuntos que llegan a un país. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Correcto. Entonces, tenemos 3 aspectos y estos 3 aspectos, la natalidad, que es el nacimiento, la mortandad, que es la muerte o las defunciones, más las migraciones en general, influencian mucho en el crecimiento de la población. Y obviamente dentro de la tasa de la mortandad estaría considerado lo que estamos viviendo por esta pandemia a nivel mundial. ¿De acuerdo? Quiere decir que estos 9 billones va a variar esta proyección. ¿Por qué no estaba considerado que en este año del 2020 al 2030 se estuviera viviendo una pandemia? Entonces, estos valores obviamente pueden ser alterados. Ahora bien, la natalidad, como bien lo han manifestado ustedes, es el número de nacimientos a nivel mundial de los países en general, ¿sí? Y obviamente la mortandad de acuerdo al número de defunciones. Para que haya un alto, otro factor que interviene dentro de la natalidad es la población joven que está tomada en cuenta en la edad fértil o en edad fecunda, ¿sí? Les comento esto porque, bueno, voy a acelerar el proceso de migración y voy a entrar a esto de la fecundidad, algo que pasó unos años atrás. Y el otro factor tenemos lo que es la migración. Como bien decía Emilianis, emigrante, el que deja su ciudad, el que deja la parte rural por salir a la ciudad, el que deja la ciudad por irse a otro país y en cambio, inmigrante, el que llega a nuestro país. En estos últimos años, hablemos en la época del año del 86 más o menos, el Ecuador se convirtió en un país emigrante
no había este factor muy marcado. Acordaránse, chicos. En el año 86, en el año de 1986, el Ecuador era altamente un país o una población emigrante. ¿A dónde era su lugar de destino? Mayormente los Estados Unidos. Más sin embargo, en los últimos años estamos teniendo este factor. ¿Por qué tenemos este factor últimamente, Abraham? Tomando en cuenta que la inmigración es la llegada a nuestro país. A ver, ¿cuál de los dos? ¿El inmigrante o emigrante? A ver, yo les decía que en el año 86 el Ecuador fue más emigrante, es decir, que nuestro país salía a otros países y no se vivía mucho esta inmigración. Este proceso de inmigración se está viviendo en los últimos años. ¿Por qué, Abraham? Puede ser, pienso yo, porque por ejemplo en otros países no tienen los recursos necesarios para poder, por ejemplo, tener una economía estable a las personas. Ok. Entonces buscan recursos, o sea, en su país no tienen recursos para, en este caso, pongamos un ejemplo, salir de la pobreza. Entonces van a otros países para tener un trabajo estable, ¿no? Y poder proveer a sus familias. Ok, gracias, Abraham, exactamente. Ahora, Edu, últimamente en estos años, ¿qué personas han venido a vivir a nuestro país? ¿De qué país han venido a vivir más ahorita al Ecuador? Que sepa Edu. ¿Sí me escuchó, Edu? Dígame, dice. Ya, Edu, a nuestro país últimamente han venido personas de otro país. ¿Cuál es el país que está viniendo más a vivir en el Ecuador? ¿De dónde? ¿Argentinos, chilenos, colombianos, venezolanos, cubanos? ¿Quiénes? Venezolano. ¿Cómo? Venezolano. Sí, correcto, Edu. ¿Ya? Sí, pero antes de que ellos estuvieran por la situación política de su país, estuvieron antes, también hubo un boom de gente o profesionales cubanos que también estuvieron en nuestro país presentes, antes de esta situación que están viviendo nuestros vecinos, como son los venezolanos. Entonces, les hacía relación que en el año 86 nuestro país más era una población emigrante que salía a España, salía a los Estados Unidos. Y este factor de que nuestro país recibía gente de otros países era muy poco, casi desapercibido. ¿Ya? Más este movimiento poblacional da un giro y da un cambio, porque después de emigrar los ecuatorianos a los Estados Unidos, vino una época en la que emigraban a España. Y España les estaba dando todas las facilidades a los ecuatorianos que lleguen, porque en esa época España estaba solamente con una población vieja, es decir, no había gente en edad fecunda, no había gente en edad fértil. Por lo tanto, digamos que la población española estaba en un peligro de ir de más a menos, porque de allá es la idea de no tener mucha carga familiar, o ya se casan muy adultos y obviamente se les complica la situación de la fecundidad. Entonces, ahí fue los booms de migración que ha aprovechado la población ecuatoriana. ¿Ya? Bien, ahora, cuando hay el exceso de migración, ¿sí? Cualquiera que sea este tipo, a cualquier país, cuando hay un exceso de migración, obviamente la población o el número de población se altera. Más sin embargo, es importante saber cómo se da el crecimiento natural de una población. Es decir,
Cuando un país está en los estándares normales de población que satisface todo lo que produce el Ecuador, satisface para su pueblo, depende de dos factores fundamentales: los nacimientos y las defunciones. Eso viene a ser un crecimiento normal, un crecimiento natural dentro de un país. Pero esto se altera cuando hay un alto nivel de migración. ¿De acuerdo? Ahora, en la siguiente imagen vamos a ver la esperanza de vida. Yo le pregunto a John, en un país donde hay sobrepoblación, la industrialización es a otro nivel más avanzado, ¿los niveles de vida son más altos o más bajos? La calidad de vida. Supondría que más baja, porque si hacemos un ejemplo de trabajos, o sea, en empresas, si ya vienen inmigrando de otros países y más los que son de ese mismo país, hablaríamos que llenarían todas las empresas y no sería una comodidad, porque, o sea, los que inmigran o las mismas personas de ahí ya no tendrían lugar para donde trabajar. Ok, de acuerdo, ¿sí? Las esperanzas de vida, cuando hay mayor población, los estándares de una vida larga se acortan. ¿Por qué? Porque digamos que el Ecuador está su naturaleza, sus recursos naturales, el turismo, la economía, perdón. Estos factores, digamos que están para abastecer, digamos, 2 millones de habitantes. Entonces estaríamos en un crecimiento natural, porque mientras unos nacen, otros mueren y nos mantenemos entre los 2 millones de habitantes y tranquilamente todo lo que produce la tierra, todo lo que produce ese país está apto para cumplir las necesidades de estos 2 millones de personas. Esto se altera cuando la tierra que estaba preparada para abastecer la necesidad de 2 millones, tiene que abastecer la necesidad de 4 millones de personas. Entonces, si antes Camila se comía 4 panes en el día, y como ya vino Heidi, como ya vino Aarón, como ya vino Emilianis, ya no puede comerse Camila los 4 panes. Ahora tiene la Camila que comerse solo 1, 1,5. Entonces Camila ya no va a tener su peso normal, va a comenzar a bajar de peso porque tiene que compartir con los 3 compañeros que se sumaron. ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque así son los recursos de un país, así son el aspecto laboral, así es el aspecto natural de un país cuando hay exceso de población. La Camila ya no puede comerse 4 panes porque ahora tiene que dividirle uno al Aarón, uno a la Heidi y otro al Emiliano. ¿Sí? Entonces, si antes Camila estaba rechonchita de vida por comerse 4 panes, 4 manzanas, 4 bananas, estaba ella muy bien para vivir 50 años, ahora ya no va a vivir 50, ahora va a vivir solo unos 40, 45, porque su alimentación ya no es la adecuada, porque tiene que compartir con las otras personas que están viviendo en nuestro país. A eso se refiere la esperanza de vida. Y miren que, tomando en cuenta este ejemplo, miren que al sur del continente africano, donde está toda la parte roja que están viendo en la imagen de la diapositiva, estos son estándares que máximo llegarán a tener 50 años de vida. Justamente, bueno, sabemos la situación que vive el África también por cuestiones climáticas y la pobreza. Más sin embargo, aquí los estándares de vida van entre más o menos 50 años. Los que más viven es en el color verde. ¿Qué continente es ese? John. A ver. María. Voy con María. Si vemos la gráfica donde dice esperanza de vida, vemos que tenemos varios colores, ¿no es cierto? En donde nos dice que las personas que más largo van a vivir son aquellas que tendrán 80 años. ¿En dónde está este color verde? ¿En qué continente está este color verde, María?
de acuerdo a la gráfica que les estoy compartiendo. Estaríamos hablando de este color de aquí. Es decir, que ellos tienen, miren que acá incluso por Europa tenemos una franja chiquitita de un grupo de personas que pueden estar siendo considerados a vivir 80 años. Ahora, Michelle, ubique nuestro país, de qué color está y cuál sería los años de vida en la gráfica que tienen ahí, que les estoy compartiendo. ¿Dentro de qué, de cuántos años está, pues, está más o menos pronosticado? 75. Exactamente. Quiere decir que los ecuatorianos estamos entre más o menos 75 años porque es el estudio que se ha hecho en base a los recursos que tiene el país para satisfacer el número de pobladores que estamos. Y así tenemos que no vivirán más o menos unos 60 años todo lo que están en la antigua Unión Soviética, en lo que es Asia, los chinitos, por ejemplo. Los chinitos de ellos están pronosticados aparentemente, según este estudio, que vivirán como base 70 años, más o menos. Puede ser más de 70 años, ¿sí? Pero los que están en estos colores verdes son los que tienen más esperanza de vida. ¿Por qué? Porque justamente son espacios o son territorios donde menos población hay. Y eso les favorece porque los recursos les abastece perfectamente para poder satisfacer las necesidades de sus pobladores. Entonces, resumiendo, tenemos entonces que la población mundial se distribuye según dos factores. Factores físicos, que vendrían a ser el clima, vendría a ser el relieve y el agua. ¿De acuerdo? Estos tres factores son muy importantes para que exista un aumento de población. ¿Sí? El relieve, ustedes saben, se refiere a las zonas planas, altas, bajas que tiene cada país. El agua, obviamente, la gran cantidad que tiene de agua dulce especialmente, y el clima, que tienen climas agradables. Cuando la mayoría de personas migra a un país, ¿sí?, sea por situaciones de refugio, sea por situaciones políticas, sea por situaciones económicas, porque son varios factores los que llevan a una persona a dejar su país, no solamente lo económico. Hay personas, como en el caso de Colombia, que estaban perseguidos por la guerrilla porque simplemente decidieron dejar ser parte de la guerrilla y les comienzan a perseguir y buscan refugio en otros países por salvaguardar la vida y la de su familia. Hay otros factores políticos, como está pasando en Venezuela, que esa inestabilidad les obliga a su pueblo a buscar otros espacios. Entonces, pero cuando usted tiene la posibilidad de escoger un espacio donde vivir, usted va a escoger estos. Un clima para que usted pueda tener una salud estable y pueda trabajar. Porque si a usted le gusta la costa, no se va a ir a un lugar frío, porque usted se desarrolla, usted desempeña mucho mejor en un lugar caliente, en donde obviamente no haya, por ejemplo, en Italia, la botella de agua que nosotros pagamos aquí, 50 centavos, en Italia cuesta $2 más o menos, porque allá no hay tanta facilidad de acceso al agua dulce, ¿sí? Y los factores humanos, que son los aspectos políticos y los económicos. Es decir, ¿cómo está el país políticamente? ¿Está estable? ¿Tiene recursos económicos para que yo me pueda trasladar a ese país para poder estar con una mejor economía y yo migro para allá? ¿Sí? Entonces, cuando una persona va a dejar su país natal, digamos que sin persecuciones, sin situación política, simplemente quiere salir a otro país, va a observar estos dos aspectos fundamentales. Cómo está la política de ese país y cómo está la economía. Y en base, si yo escojo
Estados Unidos, ejemplo. A mí me dicen, bueno, ¿usted quiere emigrar? ¿A dónde emigraría? Yo diría, políticamente es uno de los países estables y económicamente tiene fuentes de trabajo. En el aspecto académico no hay mayor problema para que los hijos entren a una educación. Entonces, en mi caso, yo diría, viajo a los Estados Unidos. Estoy viendo ya en base a los aspectos políticos y económicos que yo puedo conseguir empleo y que la política a largo plazo puede favorecerme los papeles como la residencia. El segundo aspecto que yo debo analizar para irme a vivir o escoger el estado de ese país en donde voy a vivir tiene mucho que ver con los aspectos físicos o con los factores físicos. Porque en mi caso, por ejemplo, no me gusta mucho el calor. Y si yo escojo un estado que tenga mucho calor, no voy a poder ser un sustento económico, por más que haya trabajo. Entonces ahí es en donde yo digo, necesito un clima templado, que tenga trabajo, que no haya problemas políticos y que me dé la facilidad de una buena ubicación. Entonces, yo podría coger como un país en general a los Estados Unidos, pero me inclinaría por ir a vivir en Miami. Pero no en Miami, en el centro de Miami, porque ahí, digamos, son más para shopping, más para compras, sino en un pueblito más pequeño que tiene todos estos factores físicos a favor, en donde, si yo sumo esto, el clima, la ubicación, con los aspectos políticos y económicos, sé que voy a tener lo que estoy buscando. Por algo estoy dejando mi país, por algo mejor. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a enfocar en los datos de la población ecuatoriana dados como resultado según el censo del año 2010. Cuando se hace el censo, yo les decía a ustedes, esto es la información general que nos da un censo. Nos dice cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay. Miren, en el 2010 había el 49.56 de hombres y el 50.44. Es decir, hasta el 2010 las mujeres eran más que los varones. Ahora, en las etnias o las diferentes culturas que tenemos en nuestro país, tenemos que somos mestizos, montubios, afroecuatorianos, indígenas, blancos y otros, ¿sí? De otras nacionalidades, por así decirlo. ¿De acuerdo? ¿Qué nos ayuda también el censo? A sacar una población total para saber cómo ha ido avanzando desde 1950 hasta el 2010. Miren cómo ha ido evaluando casi 2 millones de personas cada 2 años. Cada 2, 4 años hemos ido avanzando en el país en un aproximado de 2 millones por cada año. Y también nos ayuda a poder saber cómo está la vivienda dentro de la población, que de todo el 100% de la población de ecuatorianos, de los 14 millones y medio de pobladores, ni el 50% tiene vivienda propia. ¿Sí? Dicen que el 50% apenas llega al 46% las personas que tienen vivienda propia. El 66% son personas que no tienen la vivienda y así nos va desagregando los valores. También cómo está la tecnología distribuida en nuestro país, cómo está la educación y cómo están las riquezas establecidas a través del censo. ¿De acuerdo? Desde el año 2001 hasta el 2010, siendo el azul el 2001, dice que la mujer era en el 2001, era menos que los varones en el año 2001, ¿sí? Pero ya en el 2010 vuelve a ser el valor de la mujer un porcentaje más elevado. Emilianis, en este tiempito que nos queda, preguntas, que le veo ahí una carita que no me parece, no entiendo, estoy aburrida, estoy cansada, ¿qué pasó? No, profe, no tengo ninguna pregunta. Michelle. Todo está clarito. Galo. Aarón. María.
Ok, ese dedito de María dice que está bien. Heidi.